Ok, amigos y amigas, damas, caballeros, jóvenes, hermanos y hermanas en la fe y todas las personas que en esta hora estarán viendo este video o que se conectan con nosotros a través de esta transmisión, reciban todos un muy cálido y cordial saludo desde tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio que el Señor nos ha entregado para hablar de la interpretación de los sueños, de la palabra profética, de la palabra de ciencia, entre otros temas bíblicos que estaremos tratando en este espacio. Un cordial saludo de parte de este humilde servidor, quien les habla, el hermano Gilberto Garrido Mendoza. Bueno, como ustedes saben, nosotros los sueños los interpretamos o los tratamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, meditando en la poderosa palabra de Dios, porque dice en Deuteronomio capítulo 13 que los sueños se juzgan con la palabra. Bien, en estos momentos estoy hablando del significado de soñar que te accidentas o te estrellas, que veas en el sueño que te accidentas o te estrellas en tu carro, en tu vehículo, en tu camioneta, en tu troca, guagua, sí, como lo llaman en otras naciones, tu troca, tu guagua, todo eso lo dicen, así lo mencionan en otras partes, ¿verdad? Que veas en ese sueño o en un sueño que se accidenta un familiar tuyo, un conocido, un amigo, o que alguien vea en un sueño que eres tú la persona que se accidenta. Este tercer video quise hacerlo con un sueño que me cuenta un caballero, me llamó mucho la atención y la experiencia es la siguiente, de los que él ha tenido. Él me dice, pues hermano, fíjese que yo me veo en el sueño donde voy en una carretera. Él de entrada se ve en la carretera, él va en la camioneta, troca, carro, su vehículo, guagua, él se ve que va con su familia. Van con su familia y él va en esa vía, ¿verdad? Sale de esa vía, es decir, se acaba el asfalto, lo que es pavimento, y entonces entra en un tramo de vía o de carretera destapada, es decir, sin asfalto. Hay huecos, hay altos y bajos ahí, todo eso, y él va recorriendo todo esto, va dándole, ¿verdad? Va en el recorrido. Entonces él me dice, pues hermano, fíjese que librando curvas, vueltas, todo eso, llega un momento que hay una curva, él la ve claramente, él recuerda del sueño todo esto, pero antes de la curva hay un barro, un lodo, ahí en esa vía hay un lodo, ¿verdad? Y entonces entra por el lodo, esto lo hace descontrolarse y ya él se ve nuevamente donde, wow, él dice, hermano, menos mal que cuando yo reacciono en el sueño, veo que el carro, la camioneta o troca o guagua, está abajo, estamos abajo en una hondonada, ya en un abismo, pero el carro está parado, o sea, no se dio vuelta, nada, todo eso. Y claro, la familia ahí desmayada, todo eso, todo esto lo recuerda él, ¿verdad? Tremendo. Bueno, en lo personal no me gusta decir soñar con esto, significa esto, aquello, lo otro, porque creo que hay que escuchar tu sueño, ¿verdad? Meditar en él, analizarlo, llevarlo a la presencia del Señor para darte una buena respuesta, una respuesta realmente dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Las personas que hablan de este modo, que dicen soñar con esto, aquello, significa esto, eso, ese es su estilo y eso está bien, te están conduciendo a que entiendas lo que Dios te quiere decir. Yo en lo personal recomiendo que si no tienes a alguien que te ayude a interpretar un sueño, medites tú mismo o tú misma en los detalles de ese sueño, los momentos que vives, las experiencias, las circunstancias,
de ese objeto, esa cosa o ese animal que más se marca en el sueño, ¿verdad? Y en la oración, meditando, Dios te va a llevar a que entiendas qué te quiere decir, ¿verdad? Bueno, explico algunos detalles de este asunto, ¿verdad? Para que usted aprenda y se conecte un poco más, de eso se trata, que simboliza la carretera así en esta forma, un pedazo con asfalto y el tramo que coge destapado, carretera destapada con huecos, con lodo, todo eso, curvas, todo eso o vueltas. Bueno, esto simboliza un espacio de nuestra vida que estamos recorriendo, donde todo está en comodidad. Si recorres en lo literal, como empresario, como padre de familia, hombre de familia, negociante, carnicero, panadero, aquel que tiene un negocio de comida rápida, un restaurante, el zapatero, todos, el que tiene una tienda, un colmado, cualquier tipo de emprendimiento o negocio que tú tengas, empresas, todo eso, tu empresa de construcción o tu familia, porque este sueño, por eso lo tomé, porque él va con su familia. Dios te revela, te muestra que vas a estar en una posición en la que vas en un estado de comodidad, ¿verdad? Pero en la vida a veces llegan circunstancias difíciles. Eso simboliza que la carretera destapada, los huecos, los altos y bajos, las curvas en esa carretera destapada, las vueltas, los lodos por donde el carro tiene que pasar, los pantanos, todo eso, son momentos difíciles que vienen en nuestra vida, ese tracuteo del carro o de la troca, camioneta, de ese vehículo. Eso simboliza que vas a entrar en un tiempo en donde las cosas no van a ser muy fáciles. Se van a venir más obstáculos porque tras de que es una carretera o una vía destapada que no tiene la comodidad del pavimento o del asfalto, pues también tiene muchos huecos, lodos, pantanos y las curvas ahí mismo. Esto está representando que va a venir un proceso en tu vida, en el recorrido que haces como negociante, todo lo que antes mencioné, y en lo espiritual, pues como pastor, profeta, evangelista, maestro, cualquiera que sea el liderazgo que tengas en la congregación o el ministerio, vas a estar en un recorrido que ya lo vienes recorriendo, o Dios te está mostrando que cuando estés en esa posición vas a hacer ese recorrido, pero después cómodamente, pero después se va a presentar lo mismo que expliqué en lo literal, la carretera destapada con huecos, y eso simboliza un proceso que va a venir, ¿verdad? Donde las cosas no van a ser fáciles. De pronto vas a tener problemas económicos, de pronto el ministerio, tu liderazgo va a estar en tela de juicio, te van a acusar quizás de algo, la gente se va a alejar un poco y vas a tener que conducir el ministerio, llevar tu vida pastoral, ministerial con los pocos que queden contigo o con los que estén en tu familia, ir soportando, llevando, lidiando por cualquier tipo de circunstancia, un proceso. La camioneta, el carro, la troca, la guagua, eso simboliza tu posición como emprendedor, empresario, el que tiene una empresa pequeña de construcción, el que tiene un negocio de hot dog, perros calientes, de hamburguesa, es decir, comida rápida, el que tiene un negocio de bolis, de heladitos, la ama de casa que tiene esos negocios en su casa, todo, cualesquiera que sea un instituto, un colegio, de eso es de lo que Dios te está hablando, ¿verdad? Sí, que la persona está en esa posición y claro, se vienen todas estas cosas, ¿verdad? Lo mismo en lo espiritual, ¿verdad? Lo mismo en lo espiritual. La guagua, la camioneta, la troca, el carro, para no alargar tanto, esto simboliza el ministerio, todo eso, ¿verdad? Y que te va a tocar hacer ese recorrido en medio de ese proceso,
porque ya expliqué lo de la carretera en ese estado, pero te va a tocar conducir después de la comodidad tu ministerio por una circunstancia que no va a ser fácil, a nivel que el empresario, el negociante van a entrar en un proceso que no es fácil, conduciéndose como empresario, no dejando que la empresa se caiga, librando esos obstáculos, que el negocio se caiga, que no te quieren comprar los productos, que te toca salir a buscar clientes lejos, ¿verdad? En los negocios, que te toca como pastor buscar alquilar locales, que te toca buscar las almas, esto porque el ministerio entró en un proceso difícil, porque la economía está mala, está difícil. Wow, eso es lo que muestra esa parte. Entonces, el accidentamiento, lo que viene después, un poco de eso, explico un poco de esto. Fíjese, personas, eso simboliza, porque antes está el lodo ese que lo hace desviar, personas que en un momento, una circunstancia en medio de lo que están viviendo, que es duro o difícil, en lo espiritual y en lo literal, esa circunstancia los hace perder el control de todo e irse de una vez con todo al abismo. Wow, tremendo. Entro en materia de interpretación para que usted se conecte de una vez con esta visión. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo, le quiere decir a este hombre? Hablamos de un hombre que va en una vía, carretera, con asfalto, pavimento. Eso simboliza que como empresario, emprendedor, negociante, en todas las áreas de tu vida, vas a estar en un momento, si no estás, cuando seas todo esto que ya escuchaste, si no lo eres todavía, vas a estar en un momento de cumbre, tranquilo, bendecido, a nivel que en lo ministerial, como pastor, vas profeta, evangelista, todos los liderazgos, los ministerios, vas a estar conduciendo tu ministerio, tu vida ministerial, en un confort, una comodidad, el emprendedor, el empresario, el negociante, todo va a estar bien. Pero el Eterno te está revelando que vas a entrar en un proceso, que esa es la carretera o la vía destapada, donde van a haber obstáculos, curvas o vueltas, huecos que tienes que ir librando, ¿verdad? Eso simboliza diferentes obstáculos, pruebas en medio de lo que estés viviendo, pero todo es para bien, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. En todo lo que estés viviendo, wow, esto va a ser difícil, un obstáculo tras otro, y ahí es donde hay que cuidarse, como negociante, como emprendedor. Gracias, Padre, por tu presencia. Como hombre que está comenzando un negocio o que ya tiene su panadería, pero entró en ese proceso, en ese bajón, que de pronto se fueron los empleados, te toca así a ti hacer todo, porque ya es una panadería emblemática, ya es un negocio de carnicería emblemático, ya es un restaurante conocido, pero entró en un proceso económico, ¿verdad? A nivel que el empresario, que la empresa tuvo un bajón y se viene la falta de esto, la falta de aquello, ¿verdad? Y hay que aprender a conducir nuestra vida como emprendedor, como negociante, en medio de todas esas dificultades. Porque Job condujo su vida en medio de las dificultades. No se salió, no perdió su integridad. Nuestro hermano José, en medio de las dificultades que vivió en Egipto, ¿verdad? Él condució su vida como empresario, como emprendedor. ¿Dónde José fue empresario? Claro, José fue el hombre que hizo prosperar la casa de Potifar, con la dirección del Eterno, claro está. Hizo prosperar el ganado del carcelero y la misma cárcel. Hay que estudiar la palabra un poco, ¿verdad? Era un emprendedor, un hombre que condujo su vida ministerial a pesar
de que estaba en esclavitud. Él no se salió de los parámetros. Voy a dejar de ser creyente, me voy a apartar de mi doctrina. Ya esta empresa no funciona, esto no. Él se sostuvo ahí, ya este negocio no es el mismo. Ya voy a soltar la panadería, voy a emprender con otro negocio. Esta empresa de construcción ya no me está dando. Este bufete de abogados ya no funciona. No, el hombre se sostuvo ahí, ¿verdad? Se sostuvo ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que, porque eso es lo que nos va a enseñar a madurar. Y eso es lo que, para eso Dios te revela estas cosas, nos las muestra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este hombre que entonces en medio, como él lo cuenta y me lo dice, yo lo explico acá, y lo que le dije a él lo expongo, lo explico acá? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Verdad? Que entonces aparece un lodo más o menos grande, la persona, este hombre entra por ahí y esto lo hace salirse en la curva siguiente. Así se presentan las cosas. ¿Por qué? Porque en medio del proceso que estás viviendo o que estemos viviendo como negociante, emprendedor, empresario, se puede presentar esta parte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se puede presentar esta parte en donde usted, yo o cualquiera, tras de que estamos en una situación económica difícil, en lo espiritual o en lo literal, negocios, todo eso, o ministerios, todo eso. Un problema familiar bien difícil, quizás tu esposa se apartó de tu lado o tu esposo. Dios bendiga a todos los matrimonios. Estas cosas suceden a veces, es triste, pero suceden. O sea, estás viviendo un momento difícil, viene, ¿qué representa ese lodo ahí? Un obstáculo y la curva, uno o dos obstáculos que en el momento no supiste librarlos y te hicieron perderlo todo en el momento o accidentarte. ¿Qué representa esto en lo literal? Esto está representando, ¿qué es lo que Dios te quiere decir? Que en medio de la circunstancia que estés viviendo, aunque te den una mala noticia, aunque tú veas, porque a Job le vinieron las noticias unas tras otras, pero él se sostuvo ahí. No perdió la integridad, no desistió, no declinó, ¿verdad? A veces nosotros desistimos, declinamos. Y ahí es donde el Eterno te está mostrando, hijo, esto te lo muestro porque cuando estés en esta posición ministerial o de empresario, negociante, cualesquiera que sea el negocio, por pequeño o grande que sea, esto abarca todo, no vayas a cometer el error de ser un mal conductor, un mal pastor, un mal predicador, evangelista, un mal profeta, una persona que no sabe sostener el ministerio, que no sabe sostener el liderazgo o que no sabe sostener su empresa, su negocio, su emprendimiento, aquello que el Eterno te ha entregado, ese negocio por pequeño que sea y por los obstáculos que la vida te presente, no permitas que tu posición, wow, se vaya a la nada, que quede sin nada. Que la gente diga, ahí va el que era el negociante, el empresario, ahí va el que era el pastor, ahí va el que era el profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento difícil no te supiste sostener, se fue el ministerio o la vida como en lo literal, como negociante, empresario, al abismo, y eso es lo que Dios no quiere. Además de eso, este hombre iba con su familia y quería hablar un poco de eso porque entonces a veces nosotros en nuestros momentos difíciles, usted por muy difícil que sea el momento que esté viviendo, acuérdese que usted tiene una familia y usted no puede, o sea, desesperarse, angustiarse, cometer locuras, discúlpeme la palabra, para entonces hacer que su familia también perezca o que todo, fíjese, un abismo, como él se vio después. ¿Qué simboliza ese abismo? Haber caído con tu familia, con el ministerio,
con tu empresa o el negocio en una circunstancia, imagínate lo que hay que hacer para sacar en lo literal ese vehículo, troca o camioneta, carro de allá. Todo lo que hay que hacer, imagínate. Eso es lo que Dios te está mostrando. Todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en un abismo que, wow, para recuperarte de ahí sería sacar ese vehículo de allá. Esa es la recuperación y la restauración, va a ser muy complicado. Yo creo que me he dejado entender. Una vez más, pues, les habló su hermano, amigo y servidor, el hermano Gilberto Garrido Mendoza, desde este tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Que tengas una feliz mañana, una feliz tarde. Dios me les bendiga abundante y poderosamente.